La Segunda Guerra Mundial fue un período oscuro y tumultuoso en la historia humana, marcado por una inmensa destrucción, pérdida de vidas y actos horribles. A pesar del paso de décadas, todavía hay muchos secretos oscuros que se han desenterrado lentamente, revelando el verdadero alcance de las atrocidades cometidas durante este conflicto global. Un oscuro secreto que se reveló años después de la guerra fue la existencia de escuadrones de la muerte nazis conocidos como Einsatzgruppen. Estas unidades móviles de exterminio fueron responsables del asesinato en masa de millones de personas, incluidos judíos, disidentes políticos y otros grupos específicos. La escala y la brutalidad de sus operaciones solo se entendieron completamente después de que la guerra llegó a su fin. Otro oscuro secreto fue el alcance de la brutalidad soviética durante la guerra. Mientras la Unión Soviética luchaba junto a los aliados contra la Alemania nazi, también cometieron innumerables crímenes de guerra, atrocidades y abusos contra los derechos humanos. Estos incluyen ejecuciones masivas de prisioneros de guerra, trabajos forzados y el trato brutal de las poblaciones civiles. El Holocausto sigue siendo uno de los capítulos más horripilantes y oscuros de la historia humana. A medida que pasa más tiempo, nuevos documentos y testimonios continúan arrojando luz sobre la escala inimaginable del genocidio que ocurrió. Los documentos nazis han revelado la retorcida ideología detrás del Holocausto, exponiendo las profundidades del odio y la crueldad que estaban en el centro del régimen nazi. Los bosques de Europa Occidental todavía contienen restos ocultos de la guerra, ya que se han descubierto numerosos cráteres de bombas, búnkers, trincheras y fortificaciones de campo. Estos recordatorios silenciosos del conflicto revelan el impacto duradero que tuvo en el paisaje, al tiempo que sirve como testimonio del coraje y el sacrificio de quienes lucharon. La Segunda Guerra Mundial vio la muerte de decenas de millones de personas, y con una escala tan vasta de conflicto, es inevitable que surjan misterios sin resolver. Estos misterios van desde tesoros perdidos, como el diario que supuestamente contiene la ubicación de toneladas de oro, hasta preguntas sin respuesta sobre operaciones secretas e individuos involucrados en la guerra. Los archivos nacionales tienen innumerables registros que se publicaron años después de la guerra, revelando historias desconocidas y arrojando luz sobre agentes y eventos previamente ocultos. Un ejemplo de ello son los registros que descubrieron al agente Fifi e incluyeron decenas de artículos, cartas y más. Los oscuros secretos de la Segunda Guerra Mundial no se limitan a las acciones de los individuos y las naciones. La guerra también fue testigo del desarrollo y uso de armas devastadoras como la bomba atómica. El lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki sigue siendo una decisión controvertida, y las consecuencias ambientales y de salud duraderas continúan revelándose. A medida que pasa el tiempo, es esencial que sigamos descubriendo y confrontando los oscuros secretos de la Segunda Guerra Mundial. Al enfrentar la verdad de lo que sucedió, honramos a las víctimas, nos esforzamos por evitar que ocurran atrocidades similares en el futuro, y nos aseguramos de que las lecciones aprendidas del pasado nunca se olviden. Los oscuros secretos de la Segunda Guerra Mundial continúan emergiendo, desafiando nuestra comprensión del conflicto y las profundidades de la depravación humana. Nos recuerdan la importancia de buscar la verdad, la justicia y garantizar que la historia nunca se repita. La revelación de estos secretos sirve como un claro recordatorio tanto de la oscuridad como de la resistencia del espíritu humano durante uno de los periodos más oscuros de la historia. Junto a estos oscuros secretos, también hubo actos de gran heroísmo y resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Las historias de individuos y grupos que arriesgaron sus vidas para salvar a otros y luchar contra los nazis han surgido a lo largo de los años, subrayando el poder de la compasión y la valentía humanas. Un ejemplo notable es la historia de Oskar Schindler, un industrial alemán que salvó la vida de más de 1000 refugiados judíos empleándolos en sus fábricas. Sus acciones desinteresadas fueron inmortalizadas en la película La lista de Schindler, llevando su notable historia a una audiencia global. Otro acto de desafío contra los nazis provino del movimiento de resistencia polaco, conocido como el Ejército Nacional. A pesar de ser superados en número y superados, estos valientes combatientes participaron en el sabotaje, la recopilación de inteligencia y la guerra de guerrillas contra las fuerzas de ocupación, contribuyendo en última instancia a la liberación de Polonia. Las acciones heroicas de individuos como Witold Pilecki, un miembro de la resistencia polaca que voluntariamente se infiltró en Auschwitz para reunir inteligencia y exponer las atrocidades, y Nancy Wake, un espía británico conocido como el White Mouse por su capacidad para eludir la captura, sirve como recordatorios de la extraordinaria valentía exhibida durante la guerra. La guerra también sacó lo mejor de los ciudadanos comunes que arriesgaron sus vidas para esconder y proteger a los refugiados judíos de los nazis. Estos individuos valientes, conocidos como Righteous Among the Nations, fueron reconocidos por Yad Vashem, el World Holocaust Remembrance Center, por sus actos desinteresados de rescate y compasión. El papel de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial es otro aspecto que se ha descubierto lentamente. Las mujeres desempeñaron papeles vitales tanto en las capacidades militares como civiles, sirviendo como enfermeras, combatientes de la resistencia, descifradoras de códigos y trabajadores de fábricas. Sus contribuciones fueron fundamentales en la eventual victoria aliada. La guerra no se limitó a Europa y Asia. En África, Oriente Medio y el Pacífico, se llevaron a cabo importantes batallas y campañas que dieron forma al curso de la guerra.
La campaña del norte de África, dirigida por el general británico Bernard Montgomery, jugó un papel crucial en el debilitamiento de las fuerzas del eje y, en última instancia, en la obtención de la victoria de los aliados. En el Pacífico, la guerra contra Japón se caracterizó por intensos combates a través de grandes distancias, desde las islas del Océano Pacífico hasta las selvas del sudeste de Asia. La valentía y la resistencia de los soldados de ambos lados, como las fuerzas estadounidenses lideradas por el general Douglas MacArthur, y las fuerzas japonesas involucradas en una defensa desesperada, sigue siendo parte de la compleja narrativa de la guerra. La Segunda Guerra Mundial también fue testigo de la aparición de nuevas tecnologías y tácticas que transformaron para siempre la guerra. El uso de tanques, portaaviones, radares y máquinas de cifrado como el descifrador de códigos Enigma tuvo un impacto decisivo en los resultados de batallas y campañas. Los esfuerzos de desciframiento de códigos en Bletchley Park en el Reino Unido jugaron un papel vital en el desciframiento de las comunicaciones militares alemanas, proporcionando inteligencia crucial a los aliados. El trabajo del matemático Alan Turing y su equipo ayudó a cambiar el rumbo de la guerra, y se considera un punto de inflexión significativo en la informática moderna. La guerra también vio avances significativos en la tecnología de la aviación. Aviones de combate como el legendario Spitfire y el icónico P-51 Mustang estadounidense jugaron un papel fundamental en las batallas de supremacía aérea, mientras que los bombarderos como el B-17 Flying Fortress y el Lancaster fueron utilizados con un efecto devastador en las campañas de bombardeos estratégicos. La batalla de Gran Bretaña, luchada en los cielos del sur de Inglaterra, sigue siendo una de las batallas aéreas más emblemáticas de la historia. La valentía y la habilidad de los pilotos de la Real Fuerza Aérea superados en número, conocidos como los Pocos, para defenderse del ataque de la Luftwaffe resultó ser un punto de inflexión en la guerra, prevenir una invasión alemana de Gran Bretaña. A medida que avanzaba la guerra, los horrores del Holocausto continuaron desarrollándose. Los campos de concentración como Auschwitz, Treblinka y Sobibor se convirtieron en sinónimo de crueldad indescriptible y asesinato en masa. El descubrimiento de estos campos después de la guerra expuso el alcance total de las atrocidades nazis, y alteró para siempre la percepción del mundo de la capacidad de la humanidad para el mal. Un acto valiente que se destaca en medio de la oscuridad fue el levantamiento del gueto de Varsovia, un acto heroico de resistencia de los combatientes judíos en la Polonia ocupada por los nazis. A pesar de enfrentar probabilidades abrumadoras, estos valientes hombres y mujeres, liderados por Mordechai Anielewicz, resistieron a los nazis durante casi un mes, inspirando a otros en toda Europa a continuar la lucha contra el fascismo. La Segunda Guerra Mundial dio forma no solo al paisaje físico de las naciones, sino también al curso de la historia, y la memoria colectiva de las generaciones venideras. Los oscuros secretos revelados, junto con las historias de heroísmo y resistencia, pintan una imagen compleja e inquietante de la naturaleza humana durante el conflicto más devastador que el mundo haya visto. Es a través del descubrimiento y la comprensión de estos secretos que honramos los sacrificios hechos por aquellos que lucharon y murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Al reconocer la oscuridad y la luz, nos aseguramos de que las lecciones del pasado no se olviden, y nos comprometemos a construir un futuro más pacífico y justo. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial continúan reverberando a través de nuestra conciencia colectiva, recordándonos el inmenso costo y el espíritu indomable de quienes lo vivieron. Ya sea a través de los oscuros secretos que se han revelado o las historias de heroísmo que sirven como faros de esperanza, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un capítulo fundamental en el tapiz de la historia humana.